invitado a Farid Kajat, internacionalista, docente de la Universidad Católica, un experto en relaciones internacionales, y vamos a hablar de un destino muy remoto, porque ni usted ni yo vamos a ir ahí, y espero que no vaya. Estamos hablando de Corea del Norte. Hay titulares que nos dicen que hay una amenaza real, nuclear, una bomba de hidrógeno, intercontinental, una amenaza al territorio de los Estados Unidos, una respuesta de un Donald Trump muy agresivo, que dice que no hay nada que negociar, que va a tener una respuesta militar mucho más feroz, y obviamente países en el Asia, Corea del Sur, Japón, muy preocupados de la cercanía, incluso China, con este vecino incómodo donde se desarrolla una dictadura feroz, dinástica, y que estábamos conversando previamente, podríamos calificar como una monarquía hereditaria, pero autocrática y absoluta. Farid, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. La gente te pregunta qué tan loco está Kim, pero ¿qué tan cierta es la amenaza de que efectivamente se ejecute, ¿no es cierto?, un lanzamiento intercontinental y que Estados Unidos no pueda repelerlo? Bueno, la literatura académica sobre esto siempre ha sido ambivalente, porque decían, hay un principio que hace que nadie se atreva a dar el primer paso, y es el principio de la destrucción mutua asegurada. Todo el mundo entiende que si un país con armas nucleares ataca con ese tipo de armas a otro país dotado de ellas, está sellando su propia destrucción por la respuesta del segundo. El tema es que esa lógica parece muy elemental, pero por otro lado las siglas en inglés de destrucción mutua asegurada es MAD, Mutually Assured Destruction, que son las siglas MAD, o sea, leen, es un acrónimo que se lee como loco o locura. Y el tema es que nadie sabe con certeza a qué atenerse en esta materia, porque como le decía un asesor de Kennedy a un militar que le decía que él no sabía de asuntos militares, el asesor decía, bueno, yo he peleado tantas guerras nucleares como usted, general. O sea, esto nunca ha ocurrido, nunca ha habido una guerra ni siquiera convencional entre potencias nucleares, y entonces mucho de lo que decimos es materia de especulación, pero el principio de partida es que son actores racionales que no llegarían, en su sano juicio al menos, a ese punto. Ahora, el punto, la discusión es si Trump y Kim están en su sano juicio. Sí. La ventaja en el caso de Trump es que es una democracia donde hay división de poderes y algunos contrapesos institucionales pueden atemperar, digamos, los excesos de Trump. En el caso de Corea del Norte no está tan claro si existen o no. La presunción es que el alto mando militar ejerce un rol de contrapeso. Y en el caso de Corea del Norte además está el hecho de que, bueno, en eso se parece a Trump, no tiene ninguna experiencia previa de gobierno y entra de frente al cargo más alto, pero entra además con 29 o 30 años, o sea, una edad en donde en muchos países, en casi todos los países... Para hacer un paréntesis, digamos, expliquemos un poquito qué es Corea del Norte, ¿no es cierto? Corea del Norte se separa de Corea del Sur en una guerra, la guerra de Corea después de la Segunda Guerra Mundial, en el 50, y básicamente la Corea del Norte se declara comunista, la Corea del Sur, pobre, tan pobre como Corea del Norte, se declara capitalista, pero Corea del Sur tiene un surgimiento económico espectacular, muy distinto a sus vecinos del norte. El norte cierra fronteras en todo sentido, comerciales, migratorias, se encierra en sí misma y sostiene una especie de autarquía económica, ¿no es cierto? Sí, de hecho, en libros como el de ¿Por qué fracasan los países?, de Robinson y Acemoglu, Corea del Norte es uno de los ejemplos que se provee de experimentos naturales. O sea, ¿cuál es la idea? Eran las dos Coreas un solo país durante siglos, misma religión, misma lengua, mismo gobierno, misma experiencia colonial, dominio japonés, y un día, por razones estrictamente políticas, el país se parte en dos, se traza una frontera, y 70 años después un país tiene 15 veces el ingreso per cápita del otro. Si tú quieres un ejemplo de cómo las instituciones hacen una diferencia fundamental en el destino de un país, Corea es el mejor ejemplo probablemente, porque todo era igual antes. Ahora, incluso en el caso de Corea del Sur, hasta los años 70 el ingreso sigue siendo relativamente parejo. Era un país muy pobre, pero se traza unos objetivos, los logra, etcétera. Corea del Norte no. Entonces, claro, el primer enemigo de Corea del Norte es Corea del Sur, no los Estados Unidos, porque nos tiene al lado físicamente y los que más temerosos están evidentemente son los coreanos del sur, que además tienen ciertas regulaciones que cumplir frente a las Naciones Unidas respecto a su dotación nuclear, etcétera. Entonces están un poco
desamparados aun cuando son aliados de los Estados Unidos. Esta es una dinastía hereditaria, ¿no es cierto? El abuelo, el hijo, pero resulta que el nieto, no les voy a decir que no es tan nieto, no era el llamado, sí. ¿no es cierto? Mata al hermano del primer matrimonio y el comando militar lo unge presidente. Esa es más o menos la idea, es el ungido. Sí, hay un hermano mayor que básicamente deserta, abandona, y también es muerto fuera del país. El hermano del padre, Kim Jong-il, que era quien presumiblemente lo iba a adiestrar en las lides de gobernar, también es asesinado. No por perros hambrientos, eso resultó ser un mito, pero sea como sea, lo mató, eso no está en discusión, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, cuando se habla de la racionalidad de Kim, él no mata indiscriminadamente opositores potenciales, mata a quienes le pueden hacer sombra. Y eso más bien revela a alguien despiadado, pero racional, en un sentido instrumental. Hace lo que le conviene para aferrarse al cargo. Ahora, no necesita aferrarse, porque aparentemente la población ha sido criada y entrenada para darle cierta veneración de tipo Dios. No es una teocracia, pero parecería que este líder es un líder espiritual también. En teoría no. Cuando uno lee, el régimen se basa en un mito, el mito de que si bien es una república popular democrática como su propio nombre lo indica, dio la extraña casualidad de que los descendientes directos del fundador de esa república eran seres excepcionales. Cuando se habla de Kim Jong-il, ya me acuerdo haber leído que decían, él nunca fue un niño normal, pero yo estaría de acuerdo, pero no en un sentido positivo. No en ese término, claro. Pero decían, él, por ejemplo, desde niño cuestionaba el saber adquirido. Le decían, 1 más 1 es 2, y él decía, no, si yo tengo una bola de lodo y otra bola de lodo, 2 bolas de lodo no hace, mejor dicho, no tengo 2 bolas de lodo si las junto. Tengo una bola de lodo más grande. Entonces, fue genio desde niño. Entonces, ellos alegan que Kim Jong-il y ahora Kim Jong-un no eran destinatarios naturales a ocupar el cargo que ocupan, pero demostraron habilidades excepcionales desde niños y que por eso lo ocupan. Yo conocí disidentes sirios que odiaban literalmente a Hafez el-Assad, el padre del actual presidente sirio. Sin embargo, me decían, cuando tú veías a los congresistas llorar en el pleno del Congreso el día de su muerte, a algunos les creo el llanto, porque nos han criado con 2 condicionamientos. Primero, tú eres un ser desprovisto de sentido, fuera del país, fuera de la nación. No tienes autoestima. Claro, y la personificación de la nación es Hafez el-Assad. Claro. Entonces, nunca has conocido a otro presidente y te han condicionado a creer que nadie puede hacerlo tan bien como él. Y la sensación de desamparo que sentían algunos aparentemente era genuina. En otros casos eran lágrimas de cocodrilo, claro, pero aparentemente no en todos los casos. Claro, eso mismo puede estar pasando en Corea del Norte. Sí. Un condicionamiento de la conducta, porque hemos visto llorar también a la gente la poca televisión que sale, porque está toda regulada, por la muerte del padre. Entonces, hay también, obviamente, un estrictísimo control en todo lo que son libertades constitucionales y políticas. No hay libertad de expresión. No se pueden reunir más de 5 personas, claro, sin permiso oficial. O sea, cualquier reunión de 5 personas o más... Ya es una conspiración. Sí. Entonces, claro, no hay posibilidad alguna de organizar un partido político, ser contestatario. Es una autocracia severa que es probablemente con Cuba, y siendo Cuba mucho más relajada, una de las pocas que queda en el mundo, además, en ese grado de severidad. Porque las africanas, lo que pasa es que... No, es peor que Cuba. En Cuba hay movimientos opositores tolerados. Sí, claro. Las mujeres de blanco, por ejemplo, ¿no? Así es. Hay reuniones. Sí, hay marchas de protesta. Son hostigadas, pero se toleran. No son legalmente permitidas, pero son permitidas de facto. En Corea del Norte no hay absolutamente nada remotamente parecido a eso. Y esta idea de que este personaje, además, tenía cierta fascinación por el básquetbol norteamericano, que es una cosa anecdótica, pero extraña, ¿no? Él digamos, parte de su crianza es en Occidente, y él estudia en Suiza, si mal no recuerdo. Entonces, claro, su formación es en Occidente, y la cultura popular estadounidense
influye decisivamente la cultura popular en buena parte del mundo. Así es. Le gustaba la NBA, Sí. ¿no? La Liga de Básquet Y norteamericana. el más estrambótico de todos los jugadores, Además, Sí, ¿no? sí. Entonces, y luego amenaza con tirarles una bomba. Ahora, ¿por qué ahora? ¿Ha encontrado en Trump, digamos, un interlocutor? A ver, todo lo que hemos dicho sobre la naturaleza del régimen coreano supone un riesgo, y es el riesgo de creer que todo se explica por esa naturaleza maligna. Y lo que hay que entender es que en la guerra de Corea, si bien el agresor fue Corea del Norte, cuando interviene Estados Unidos arrasa Corea del Norte. Claro. Las dos Coreas Ya, quedan muy destruidas. Claro, yo he ido a Corea del Sur y algunos, algunos edificios históricos han tenido que ser reconstruidos. Claro. El edificio original ya no Claro. existe. Sea durante el Entonces, colonialismo... sí puede haber un odio a los Estados Unidos. Ah, no, claro. Ahora, yo he estado en Hiroshima, Sí. en Japón, a esa gente sí le cayó la bomba encima, digamos, no hay discusión, en Nagasaki también. Y no hay odio a los americanos. Hay un cuestionamiento a sus líderes por haberlos llevado a esa guerra. O sea, su Museo de la Memoria, digamos, de Hiroshima, lo que plantea es un cuestionamiento al régimen que les mintió diciendo que estaban ganando una guerra. Pero además, en el caso de Japón, Japón es derrotada de manera Exactamente. categórica, el viejo régimen cae, es Estados Unidos quien decide salvar la figura del emperador para dar una semblanza de continuidad en la autoridad central. En Corea no pasa eso. No, el régimen norcoreano, el país es destruido, pero el régimen sobrevive. El norcoreano. El norcoreano. Pero el surcoreano... No, ahí Estados Unidos surge una interviene. dictadura militar Claro. apoyada por Estados Unidos. En el caso de Corea del Norte, lo que hay que tener en cuenta es Pyongyang es destruida totalmente y de manera absolutamente innecesaria. Cuando ya no había blancos militares verosímiles, se sigue atacando como una forma de golpeando. Es una de las definiciones de terrorismo, dicho sea de paso. Tú atacas blancos civiles para forzar al mando militar o político militar a tomar las decisiones que esperas de él, ¿no? Eso es lo que hace Estados Unidos. Según Cummings, un historiador de la guerra de Corea que tiene lo que algunos consideran la obra definitiva, habrían muerto entre 3 y 4 millones de personas, 75% de las cuales eran civiles. Si después de la guerra, además, a diferencia de Japón, tienes un régimen que mantiene la llaga abierta por décadas, es más fácil entender que hay temores legítimos de seguridad en Corea del Norte, O sea, ellos que piensan que los trascienden americanos, la naturaleza del régimen. Claro, o sea, la sociedad piensa que pueden ser atacados por los americanos. Además, veamos lo que ha pasado en otros casos. O sea, por ejemplo, nuevamente indicio de que no es un régimen irracional. ¿Qué le pasó a los países que entregaron sus arsenales de armas de destrucción masiva? En el caso de Libia fue bombardeado y el régimen fue derrocado. En el caso de Irak el país fue invadido el año 2003 de manera ilegal. En el caso de Ucrania, Rusia anexa la península de Crimea y hasta el día de hoy mantiene una insurgencia en el este del país que lo hace crónicamente inestable. Entonces, ¿cuál es el mensaje para Corea del Norte? Si no tienes armas de destrucción masiva o entregas las que tienen, te pueden pasar estas cosas. Si tienes bombas atómicas, mira la tensión que atrae a un país misérrimo, ¿no? Yo lo que está haciendo Kim en realidad es mostrar, como decían a Galileo, le están mostrando los instrumentos. No los van a usar. No necesariamente. Exactamente, pero te estoy mostrando lo que tengo simplemente para que no te metas conmigo. Sí, y además se está llegando a un punto en el cual, digamos, un punto similar a aquel al que llegó Irán cuando se decide iniciar una negociación con su régimen. Hay un académico norteamericano que es un tipo brillante, Bruce Bueno de Mesquita, de origen portugués, y él es muy respetado porque cuando todo el mundo decía que en el caso de Irán el sucesor designado por el ayatollah Khomeini iba a ser ungido nuevo líder, porque nadie podía cuestionar la voluntad de una figura mítica para la revolución iraní como Khomeini, él decía: yo he seguido los patrones de votación entre el alto mando clerical y este individuo está muy a la izquierda del votante medio. El que es más representativo del consenso del alto clero es el actual jefe. Dice, él es el que va a ser elegido. Todos los especialistas en Irán decían: eso no es cierto, no puede ser así. Él decía: yo no soy especialista, pero lo que ustedes dicen no tiene sentido. Los patrones, claro. Y él tuvo razón. Entonces todo el mundo le presta atención desde ese momento, la CIA lo contrata como consultor.
Y él dijo también, con éxito, Irán está haciendo algo que tiene un patrón discernible. Irán va a llegar al umbral de poder, de adquirir la tecnología para producir armas nucleares. Si lo pasa, lo van a atacar. Claro. Pero cuando te acercas al umbral, tu poder de negociación crece exponencialmente. Claro. Y una vez estando en ese umbral, va a negociar. Y parece ser lo que ha ocurrido. Si aplicamos esa lógica, ojalá sea cierto, estamos llegando al umbral en el caso de Corea del Norte. Porque el problema con Corea del Norte no es que tenga bombas atómicas, las tiene desde el año 2006. Claro. El problema con Corea del Norte es que además de tener bombas atómicas, está adquiriendo la capacidad de lanzarlas contra territorio continental estadounidense. Intercontinental. O sea, Claro. estos misiles de ataque de largo. Ahora, Estados Unidos tiene armas de contraataque, pero las que quieras. O sea, puede interceptar un misil intercontinental y explotarlo en medio del océano en 5 minutos. Y sobre Corea, más o menos. Claro, el problema es que esa tecnología para interceptar misiles todavía es falible. Y entonces la pregunta es, si Corea del Norte te envía 20 o 30, interceptas 15, ¿con qué 5 misiles con cabeza de nuclear alcancen ciudades norteamericanas? El daño va a ser devastador. Claro. Ahora, sin embargo, la política norteamericana exterior en esa materia siempre ha sido clarísima. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Tú me atacas, yo te ataco. Y no solamente te ataco, te destruyo. Esa palabra que usan en House of Cards, obliteration. O sea, y ya lo hicieron una vez en Corea. Exactamente, te destruyo. O sea, tú por uno mío van 10 tuyos. Entonces, Estados Unidos siempre ha tenido la política de la represalia como política de Estado. Entonces, todos lo saben. Todos los países que tienen armas nucleares tienen una política similar. Básicamente es la política de no ser el primero en usarlas, pero establecer la garantía de que va a haber una respuesta devastadora si se usa en su contra. Ahora, siempre tratan de que la respuesta, digamos, sea proporcional, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, Rusia me bota 750 diplomáticos norteamericanos, yo te cierro tu consulado en Los Ángeles, donde tienes más o menos la misma cantidad de gente. Tú me das 3 espías, yo te doy 2 espías. Es decir, hay cierta proporcionalidad en todas las relaciones, pero en estos casos normalmente excede la proporcionalidad. El tema es que es concebible, por ejemplo, una guerra convencional entre potencias nucleares. Ninguna de los dos le conviene usar armas nucleares porque sabe que el resultado sería una respuesta devastadora. Pero hay una buena razón por la cual nunca ha habido ni siquiera una guerra convencional entre potencias nucleares, porque hay lo que se debe llamar, en inglés es the fog of war, o sea, la niebla de la guerra. O sea, la guerra va de acuerdo a los planes hasta que se dispara el primer tiro, claro, ¿no? Y uno no sabe qué tanto puede escalar, y precisamente por eso en estos casos hay aún mayor cautela de lo habitual. Y esta bravucanada de Trump, claro, Kim sale manda fotografías, imágenes de su bomba, él abrazado a la bomba, ¿no? Y Trump le contesta. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Un show? ¿Un show mediático? El tema es que Trump está jugando un juego en el que tiene todas las de perder, porque en el caso de Corea del Norte, el régimen está acostumbrado a blufear desde hace décadas. Eso lo hacía incluso el abuelo, antes de tener armas atómicas. Pero además puede blufear impunemente, porque la población no tiene cómo imponerle un costo por las mentiras. Claro. O sea, no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, no hay control político, no hay control, claro, no hay derecho al voto, claro. No hay cómo ni siquiera enterarse si mintió o no. En cambio, Trump está haciendo lo mismo en un contexto en el cual tiene una prensa que es crítica del gobierno, no solo independiente, tienes división de poderes, mal que bien todavía. Bueno, lo que pasa es que él tiene mayoría en pero una mayoría Congreso, que no es 100%, así es, sí, incondicional, no, para nada. Y hay elecciones de medio término el próximo año. Si tú escalas la retórica y además haces amenazas claras, como en caso de que tú hagas A, yo hago B, y luego el otro hace A y tú no respondes con B, eso sí te puede pasar un costo en una democracia representativa. Entonces, a lo que voy es a que Kim tiene licencia para matar verbalmente. Trump no. Pero la está usando. La está usando y probablemente termine pasándole factura. Porque probablemente no esté dispuesto a escalar. La mejor prueba de que incluso Wall Street no cree en las amenazas de Trump
es que la bolsa no se ha desplomado, el oro no se ha disparado, el tipo de señales que uno debería encontrar en una preguerra, en una situación prebélica. Claro, que no están. Bueno, muchísimas gracias a Farid Cajat. Yo creo que ha sido súper interesante, sobre todo para un programa en el cual normalmente no tratamos temas internacionales que son importantes porque somos parte del mundo. Y además, ahora, como decíamos, el cambio climático hace que todos seamos parte del mismo mundo. Mientras esto se transmite, tenemos a cientos de compatriotas huyendo en Florida porque viene uno de los huracanes más grandes de la historia de los Estados Unidos, sobre Florida. Y ya pasó por San Juan, felizmente un poco al costado, así que no atacó demasiado, pero va directo sobre todo el Caribe y Florida. ¿Eso qué es? Eso es cambio climático, porque no hay un huracán, hay tres, si ven el satélite, formándose a la vez. Es cosas de las que vamos a tener que hablar mucho y muy seguido. Sé que ahora mismo estarán pensando en los pollos clorados, yo también. Y no es que sea la hora de la comida, no. De lo que se trata es de una auténtica pesadilla geopolítica. ¿Stacy? Sí, el problema es que el imperio estadounidense se ha vuelto loco y en sus últimos días intenta exportar al resto su modelo de la economía clorada. Vamos a ver el siguiente tuit mío. El imperio estadounidense se ha vuelto loco. Contrariado, el que fuera el jefe del mundo dirige sus armas financieras contra la comunidad internacional. Y como prueba, no tenemos más que fijarnos en el caos que rodea a Donald Trump cuando viaja por el mundo o cuando escribe un tuit desde el Air Force One. Además, Estados Unidos ha iniciado una guerra comercial con México, otra con China y otra con Europa. Y por si fuera poco, hay quien dice que Trump pretende imponer aranceles a Australia. O sea, que los aranceles y las sanciones pululan por el ambiente. Eso por no hablar de las amenazas de Estados Unidos a Alemania por las sociedades vehículo que ha creado para comerciar con Irán en el ámbito farmacéutico. Vamos, que el mundo se ha vuelto loco. Como dijo una vez un sabio, las guerras de divisas desembocan en guerras comerciales y estas a su vez en conflictos armados. Pues bien, llevamos ya 10 o 15 años de guerra de divisas con China, que mantiene su moneda en niveles artificialmente bajos para favorecer sus exportaciones y convertirse en una economía pujante. Y esa guerra de divisas nos ha llevado a una serie de guerras comerciales con un Trump que está declarando la secesión de Estados Unidos respecto a la economía mundial, adentrándonos en una era de neomercantilismo que deja atrás la globalización, el monetarismo y la dolarización. Y como muestra del conflicto armado que tenemos en ciernes, no hay más que fijarse en los distintos puntos calientes que tenemos en todo el mundo. Pues toda esta locura comenzó con Reagan, quien dio lugar a este neoliberalismo, a esta desregulación y a estas privatizaciones. Aunque bueno, lo que se han privatizado han sido los beneficios, porque lo que es el riesgo se ha socializado. Y al final se ha convertido en un juego de suma cero. De hecho, si a la gente no le iba bien con 25 años, se volvía loca. Entraba en una oficina de correos y mataba a sus compañeros. Pues bien, el imperio estadounidense es el que ha difundido esta noción del juego de suma cero, que es algo que reconoce el propio Trump cuando negocia los tratados de comercio, con el argumento de que si un país firmó un acuerdo con Estados Unidos durante los mandatos de Clinton o Obama, eso fue porque pensó que saldría beneficiado y por tanto que el perjudicado sería Estados Unidos. Así es como enfoca las cosas Trump. Si China exporta más que Estados Unidos, tiene un gran superávit comercial y va muy por delante en lo que respecta a la tecnología 5G, lo que eso significa es que Estados Unidos está perdiendo. Vamos, que el imperio estadounidense se ha vuelto paranoico y sospecha de todo el mundo, como si todo el mundo lo estuviera engañando, cuando los que dieron lugar a esta situación fueron precisamente Reagan y Thatcher. La política económica de Reagan acabó con la clase trabajadora y la organización de la mano de obra, como puso de manifiesto el despido de los controladores aéreos o la marginación de los trabajadores como consecuencia de su pérdida de poder adquisitivo.
Y ahora Trump está dejando atrás ese concepto del pastel que no deja de crecer. Si recuerdas, hasta hace 5 o 6 años se decía que no había por qué pelearse por el pastel, porque estaba en constante crecimiento, que lo importante era conseguir que creciera para todo el mundo y que gracias a eso se estaba sacando a millones de personas de la pobreza. En cambio, lo que se dice ahora es que el pastel es limitado y que si uno se hace con un trozo, lo que eso significa es que va a haber otro que se quede sin él. En eso consiste el mercantilismo, que va a llevarnos a una nueva norma del oro, porque con el mercantilismo hace falta tener una vara de medir que permita discernir quién gana y quién pierde. Pues bien, para que Trump esté seguro cuando dice «los ganadores somos nosotros y los perdedores ustedes», hay que contar con una referencia que permita decir eso, y esa referencia es la cantidad de oro que tenga cada país, lo cual nos lleva de vuelta a la norma del oro. De hecho, hay 2 países que ya la han adoptado, como son China y Rusia. Trump acaba de viajar al Reino Unido, que está inmerso en pleno Brexit, y que ahora pretende firmar un tratado de comercio con Estados Unidos. Pues bien, resulta que el embajador estadounidense en el Reino Unido ha estado en el programa de Andrew Marr, en la BBC. Los pollos clorados y la sanidad privada estadounidense encima de la mesa de un tratado de comercio post-Brexit. El embajador estadounidense en el Reino Unido, Woody Johnson, afirma que los pollos clorados y la participación de las empresas estadounidenses en la sanidad británica pueden estar encima de la mesa en un tratado de comercio post-Brexit. Johnson asegura que los pollos clorados son igual de seguros que cualquier otro producto europeo y añade que la gente no tiene por qué comprarlos si no quiere. Unas declaraciones que ha criticado el Partido Laborista, el cual considera terrible que los británicos vayan a tener que comer pollo clorado y que la sanidad británica pueda estar en manos de las empresas estadounidenses. La Unión Europea tiene unas normas de higiene muy estrictas para las aves cuando están vivas, mientras que Estados Unidos las lava una vez muertas con desinfectantes como el cloro. Resulta que en el modelo económico europeo se prioriza a los entes vivos y se trabaja para mejorar su calidad de vida, mientras que en el estadounidense todo es grotesco, como ponen de manifiesto las macrogranjas o los sin techo de Los Ángeles y San Francisco, que viven rodeados de excrementos humanos y que contraen enfermedades más propias de la Edad Media, como el tifus. Vamos, que Estados Unidos provoca un problema y luego pretende subsanarlo con cloro. Fíjate, por ejemplo, en el cambio climático. Estados Unidos emite grandes cantidades de gases como el metano a la atmósfera y luego hace el equivalente al proceso de cloración, que en este caso no es otra cosa que diseñar una serie de nanopartículas que bloqueen la luz solar para moderar el ecosistema, en lugar de no destruir el medio ambiente, las instituciones o el tejido fundacional de nuestra sociedad y de nuestra economía. Aquí la clave está en que la normativa alimentaria de la Unión Europea es la que evita que los alimentos del Reino Unido se encuentren expuestos al proceso de cloración, como sucede con los pollos estadounidenses, que se lavan con formaldehídos y se convierten en productos tóxicos cancerígenos. Mira, Estados Unidos se ha convertido en el vertedero de riesgo financiero que se genera en la City de Londres, el mejor sitio para cometer fraudes financieros, el lugar al que todos los bancos del mundo externalizan estos fraudes, que son los que provocaron la quiebra de Lehman Brothers, el desastre de AIG y la crisis bancaria del 2008-2009. Pues bien, lo que está haciendo ahora Estados Unidos es devolverle el favor al Reino Unido y exportar el desastre alimenticio al país británico, en lo que constituye una auténtica relación de simbiosis en la que se intercambia un Armagedón financiero por uno alimentario. Y luego también está el Armagedón de California. En fin, vamos a ver un titular muy interesante que nos llega también del Reino Unido, acompañado de unas fotos impactantes. El desplome de una ciudad que ha perdido el control. Nuevas impactantes imágenes del centro de Los Ángeles ponen de manifiesto el enorme problema que existe en la ciudad con la basura y las ratas, a lo que se suma el miedo al estallido de un brote de fiebre tifoidea en la policía. Las imágenes muestran a los trabajadores intentando mantener las condiciones sanitarias mientras la basura se acumula en las calles.
Unas 4.200 personas viven hacinadas en tiendas de campaña en las aceras de Skid Row, en una superficie de 50 manzanas que no deja de aumentar. El jueves salió a la luz que un detective de policía de Los Ángeles ha sido diagnosticado de fiebre tifoidea. Y nadie está haciendo nada para evitar que esos miles de personas vivan en las aceras rodeadas de ratas y excrementos en el centro de la ciudad. Ni siquiera abrir refugios ni construir viviendas asequibles. Lo único que hacen es una vez a la semana echarlos de la zona y desinfectarla con cloro y lejía para posteriormente dejarles que vuelvan al lugar. Esa es la respuesta que se le está dando a este desastre humanitario. Es lo que tiene la deuda, que hace que nos desesperemos. La deuda está incluida en el cálculo del PIB de Estados Unidos, de forma que cuanta más deuda hay, más crece el PIB. El problema es que eso implica que se tomen decisiones pensando solo en el presente y que a los vecinos de Los Ángeles se les trate como basura humana para intentar saldar la deuda de tanta que hay. Si hubiera capital, ahorros y dinero duro, como pueden ser el oro o el Bitcoin, se podría mirar las cosas con perspectiva y pensar, a ver, ¿qué es lo que queremos para dentro de 5 años? Un desastre. ¿Jefes en las calles y policías infectados de fiebre tifoidea? Lo que pasa es que no hay nadie que piense lo suficiente en el futuro como para hacerse esa pregunta y la deuda sigue subiendo. Así que el desastre tiene visos de continuar. Pues si Trump tiene abiertos tantos frentes en su guerra comercial, es porque los votantes así se lo han pedido, sobre todo los del medio oeste y los del centro del país, que se han quedado sin trabajo porque pertenecen a unos sectores no protegidos que el neoliberalismo ha exportado a China y al resto del mundo. En cambio, en la costa donde viven los ganadores, como señala Hillary Clinton, sí que hay sectores protegidos. Están los lobistas del complejo militar industrial de Washington, los ingenieros financieros de Nueva York, que son los que reciben el dinero gratuito de la Reserva Federal, y los protegidos de la costa oeste, de lugares como San Francisco o Hollywood, que cuentan con la salvaguardia del Departamento de Estado y de la propiedad intelectual. Los responsables de imponer tratados de comercio como la ATCI o el TPP, que negociaron Obama y Hillary a pesar de que la gente no estaba a favor. Vamos, que esas son las únicas zonas de Estados Unidos en las que hay trabajo. Lo que pasa es que en ellas la vivienda resulta muy poco accesible. O sea, que para encontrar trabajo hay que desplazarse a San Francisco, a Los Ángeles o a Nueva York, los únicos lugares en los que se genera empleo, además de quizá Austin o Chicago, porque de lo contrario las posibilidades son remotas. Y esos sectores protegidos son los guardianes del castillo. Ese es el foso que hay que atravesar para encontrar trabajo. El problema es que esos mismos trabajadores no pueden permitirse una casa en la que vivir en esos lugares y por eso terminan en la calle. ¿Podrán ustedes atravesar el foso de la pausa y ver todo lo que tenemos preparado para la vuelta? Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Konstantin Gurdjieff, de macroview.eu. Bienvenido de nuevo, Konstantin. Es un placer estar con usted, Max. Konstantin, ¿qué está pasando en Los Ángeles? Porque según las noticias hay un montón de personas en California, en ese estado de los guerreros demócratas por la justicia social, que viven en tiendas de campaña, haciendo sus necesidades en las calles y contagiando enfermedades más propias de la Edad Media. De hecho, San Francisco y Los Ángeles se han convertido en un auténtico infierno. ¿Qué sucede? Pues nada nuevo, la verdad. Es la misma historia de siempre. En el último Congreso de los Demócratas, celebrado en San Diego, casi todos los periodistas estuvieron dentro de las instalaciones y solo unos pocos tuvieron la valentía de pasearse por las calles de la ciudad. Así que esos fueron los únicos en darse cuenta de la total devastación que ha sufrido, con un montón de personas sin techo viviendo en tiendas de campaña, basura por todas partes, etc. El problema es que sus crónicas no aparecieron en portada de los medios más importantes. Pero así es la realidad de California. Están los ricos y los pobres. Y mientras que estos últimos no dejan de aumentar, los primeros cada vez están más encerrados en sus comunidades. Por ejemplo, desde el punto de vista demográfico, los barrios de San Francisco se están extinguiendo porque los jóvenes ya no pueden vivir en ellos al no tener trabajo y haberse visto desplazados por los programadores y los profesionales de la informática. O bueno, más que por los programadores, por los que venden los programas. El caso es que todo eso provoca que la ciudad pierda su tejido, su cultura, sus comunidades. Así es como están todos los barrios de San Francisco.
En cuanto a Los Ángeles, ocurre un poco lo mismo. Antes, Los Ángeles era una auténtica mezcla. Cuando yo vivía allí en los años 90, había una constante regeneración de los barrios, una renovación permanente, con nuevas construcciones. Era una ciudad mucho más dinámica que San Francisco, desde el punto de vista de la movilidad social. Pero parece que ya no. Hay un montón de personas que viven en tiendas de campaña, de desempleados, que no pueden permitirse un techo, una gran acumulación de basura que arrojan las clases medias y medias altas en las zonas más pobres, plagas de roedores, etc. De hecho, los excrementos humanos se han convertido en un grave problema en San Francisco y Los Ángeles. En la primera de ellas, hay hasta una aplicación y todo lo que permite registrar de manera digital las huellas de esos excrementos. Y la ciudad de San Francisco, con ayuda de una de sus universidades, acaba de desarrollar una pintura resistente a la orina, que es la que piensa utilizar para pintar las instalaciones públicas y que hace rebotar la orina hacia la persona que está haciendo sus necesidades. Se trata pues de un mundo casi apocalíptico, con unos barrios riquísimos y segurísimos como el mío, con una disposición urbanística espectacular, y a unos pocos kilómetros, otros en los que viven los ciudadanos de a pie, a los que se les ha dejado abandonados a su suerte. Por cierto, esas zonas son magníficas, en tanto en cuanto sus residentes luchan por la seguridad, por mantener la ley y el orden, por tener buenos colegios, etc., con familias, personas orientales, etc. El problema es que carecen de los recursos necesarios, que han ido a parar a las zonas ricas, sin que dispongan de servicios públicos y con un gran número de personas sin techo. Mire, una de las causas de que haya tantas personas sin techo en California es que el Estado construye unas 100.000 viviendas de menos al año, por lo que la oferta es muy limitada. Y además, no se reconstruye apenas nada, como no sea en el segmento del lujo. En ese sí que se construyen un montón de viviendas, como es el caso de los apartamentos de San Francisco, hasta el punto de que hay tantos que no se venden y el precio baja. Pero lo que son viviendas asequibles no se fabrican, y todo por culpa del rechazo que genera en la población de esos lugares. De hecho, en California, los que ya son propietarios de viviendas gozan de un montón de deducciones fiscales, mientras que los que las compran ahora tienen que pagar como 1% de impuestos, por lo que ni pueden adquirir una vivienda ni mantenerla, y todo por culpa de esos impuestos tan elevados. Y es que se trata de un estado en el que los que tienen una vivienda en propiedad tienen la sartén por el mango. Ellos son los que se benefician de esas enormes subidas de los alquileres, del deterioro de las viviendas en alquiler, de la pérdida de derechos por parte de los inquilinos frente al propietario, etc. Pues bien, todo esto se inscribe dentro de la agenda política de lo que podríamos denominar el pseudo-progresismo, en el que los supuestos progresistas defienden que se trata de un sistema más sostenible desde el punto de vista social y medioambiental que construir viviendas dignas para la gente. Y cada vez son más los miembros de la élite que levantan vallas en sus barrios para vivir aislados del resto, mientras a su vez fomentan aquellas políticas que hacen aumentar el número de personas sin techo. El caso, Constantín, es que la desdolarización aumenta a marchas forzadas. Hay signos de ello por todas partes. De hecho, ahora Trump se ha embarcado en 2 nuevas guerras comerciales con la India y México, e incluso se plantea hacer lo propio con Australia. ¿Qué opina usted sobre la situación económica actual en el mundo, Constantín? Creo que estamos llegando al fin de 2 tendencias que ya vienen manifestándose desde hace tiempo. La primera es, como señala usted, la desglobalización, que empezó con la regionalización del comercio, con el nacimiento de los bloques regionales. Y la segunda, que es más reciente, es la utilización como arma de todo lo estadounidense, aunque a veces cueste pensar en el comercio como un arma de este tipo. Pero ahí está el ejemplo de las sanciones. El acuerdo transpacífico que proponía Obama constituía un giro radical, pasando de un libre comercio a un comercio al servicio de los intereses geopolíticos. En este caso,
los de Estados Unidos, consistentes en contener a China y a Rusia en la zona del Pacífico, sobre todo a China. Por eso, excluía a ambos países. China es actualmente la mayor economía del mundo. Hasta los economistas se han visto obligados a reconocerlo en el último mes. Sin embargo, fue excluida del TPP. El caso es que, con la llegada del Trump al poder, la utilización del comercio como arma ha adquirido unos tintes un tanto extraños. Estados Unidos acaba de amenazar con imponer aranceles a México. También lo ha hecho con Canadá y con Japón, y se los ha impuesto ya a China. Y por si fuera poco, también cabe la posibilidad de que pueda imponer sanciones a la Unión Europea. De hecho, en la lista que ha elaborado el Departamento del Tesoro estadounidense, con los presuntos países manipuladores de divisas, figuran varios de la Unión Europea, como Alemania o Irlanda, lo cual resulta irónico, porque el euro no es una divisa manipulada. Mire, para definir esa manipulación hay 3 criterios, y el superávit de la balanza comercial y de la cuenta corriente es uno de ellos. Pues bien, si nos atenemos a esos criterios, entonces el Departamento del Tesoro puede considerar manipuladores a muchos países. Esa es la realidad que tenemos a día de hoy. Y la retórica política que nos llega desde la Casa Blanca y desde el Partido Republicano, que desgraciadamente se ha olvidado de sus raíces como defensor del libre comercio, consiste en lo siguiente: los que cobramos los aranceles somos nosotros, así que nosotros estamos ganando la guerra. Cuando resulta que hay un análisis de la Reserva Federal, publicado a finales de mayo, que pone de manifiesto que las que están pagando esos aranceles son las familias estadounidenses, con una pérdida de $140 anuales por familia. Y eso que los aranceles los recauda el Tesoro estadounidense. Por tanto, es un disparate decir que las familias de Estados Unidos se benefician de cualquier tipo de impuestos comerciales que recaude el Tesoro. De hecho, la gestión económica del Tesoro favorece de forma desproporcionada el gasto indiscriminado en elementos como el Pentágono o en generaciones como la del Baby Boom. Así pues, cuando la Reserva Federal habla de una pérdida neta para las familias como consecuencia de ello, lo que está haciendo es minusvalorar esa pérdida. Y si tenemos en cuenta el análisis que hace el Banco Central de la nueva oleada de aranceles que ha propuesto imponer el gobierno sobre China, resulta que el costo anual para las familias asciende a $889. Mire, por poner las cosas en perspectiva, la bajada de impuestos de Trump y la reforma laboral del 2017, que tanto se han ensalzado, han supuesto un ahorro medio de $1,340 al año para las familias. En cambio, con los nuevos aranceles, habrá que restar los $889 de los que hablaba antes, por lo que esos aranceles también influirán en la economía de las familias estadounidenses. Pues ya se habla de la utilización del comercio como arma. Lo mismo puede decirse del dólar, porque Estados Unidos tiene la capacidad de sancionar a otros países restringiéndoles el acceso al sistema SWIFT. En fin, me gustaría preguntarle por las distintas respuestas que han manifestado los votantes últimamente, como es el caso del referéndum sobre el Brexit, la elección de Trump, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Mucha gente parece ser partidaria de un cambio radical. ¿Tiene poder esa gente? ¿Va a conseguir algo? ¿Está pasando algo por alto? ¿O se trata de una causa perdida, Constantín? Vivimos en una era de grandes perturbaciones, y aunque esas perturbaciones aún no se han materializado en cambios palpables, yo creo que nos encontramos en la fase inicial, y que esos cambios acabarán produciéndose. Además, a pesar de que los votantes están mostrándose a favor del cambio, en general no está manifestando ninguna ideología en cuanto a cómo será el futuro. De ahí, podamos decir que vivimos en la era de la incertidumbre, de la complejidad y de la ambigüedad.
como demuestran los resultados de las elecciones europeas, con unos verdes que ganan peso y unos partidos y bloques tradicionales que, si bien se mantienen relativamente estables, cada vez tienen una menor influencia. Vamos, que está claro que los votantes son partidarios de un cambio radical en el mundo. Lo que pasa es que no saben en qué va a consistir. En Estados Unidos, la cosa no es que difiera mucho. Hay varios cargos electos de carácter populista que se erigen como contrapeso a Trump, pero que no han presentado aún una alternativa factible. Puede que la esté manifestando en términos políticos, pero no es que estén suscitando un interés ideológico que pueda sustituir a esta filosofía decadente de la llamada Pax Americana. Lo que está claro, con vistas al futuro, es que el statu quo de la Pax Americana ya no es sostenible. Vivimos en un mundo multipolar que no se corresponde con los datos del PBI o del tamaño de la economía, con unos países como Rusia o Brasil que están teniendo un impacto asimétrico. Y hay otros países tradicionales, como la India o China, que se presentan como un contrapeso o un desafío para el dominio de Estados Unidos a nivel mundial. Y aunque no puede decirse que la presencia y la fuerza de Estados Unidos en el terreno geopolítico se esté desplomando, sí que es verdad que ha disminuido. Lo que pasa es que no se divisa una alternativa. Y eso es lo que provoca que tengamos la incertidumbre que tenemos a día de hoy. Por eso, puede decirse que nos encontramos a las puertas de un gran cambio, aunque no sepamos muy bien en qué va a consistir. Muy bien, Constantín. Si le parece, seguimos hablando el próximo día. Gracias por haber estado hoy en... Un placer.